Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La autoridad delegada. Es el tema número 10 de esta serie. El tema de esta mañana, Saúl, el ungido de Jehová. Saúl, el ungido de Jehová. Vamos a ver hoy, hermanos, cómo Dios, cuando llama a una persona, Dios conoce cómo eres tú. Y no todos somos iguales en el sentido de que muchos tenemos una fe muy firme, pero hay otros que no la tienen así. Y se ve por cómo actúan o por las decisiones que toman. Hay muchos que, como no confían en Dios, confían mucho en su bolsillo o confían mucho en sus posesiones. Confían mucho en lo poco que saben. Y digo poco porque, pues, no es tanto lo que de verdad sabes. Pero cuando confías en Dios, tu decisión va a rondar en lo que los principios de Dios dicen. Eso es muy distinto. ¿Ok? Entonces, Saúl fue un hombre muy distinto a David. Y una de las cosas en las que fue muy distinto es que David, casi a la misma edad que Saúl, derrotó a un gigante. Y vamos a ver aquí que Saúl, cuando va a ser elegido rey, se esconde. ¿A quién te hace recordar cuando se escondió? A Gedeón. Pero también nos hace recordar a Adán. Y voy a decir algo aquí, hermanos, y es que como hombres tenemos el punto de la autoridad, pero tenemos miedo a esa parte. Y tú date cuenta, ¿por qué crees que hay muchos hogares donde la mujer manda y no el hombre? Donde el hombre solamente está por dar dinero, pero no es el que lleva la batuta de la familia. No es de verdad la cabeza del hogar, es el cabezón. ¿Sabes a qué me refiero? Que él nada más está de adorno, pero él no toma las decisiones. Él no dice, a ver, o sea, aquí no es lo que tú nada más quieras, o sea, no. Vamos a razonar qué vamos a decidir. Aquí no es de que la esposa dice, no, pues yo lo voy a meter aquí a esa escuela y si te gusta. También es mi hijo y yo voy a pagar eso. Y no por eso tú vas a decir, vamos a decir los dos. Pero hay unos que, como son cabezones, ¿sabes qué es el cabezón? Pues no quiero tener problemas. Entonces, ¿qué hace? Pues deja que ella decida. Y ojo, no estoy diciendo que la mujer nunca debe decidir. No estoy diciendo eso. La mujer tiene el poder de decidir dentro del hogar, porque es también su familia. Pero si es una mala decisión, ¿quién tiene que cargar con esa responsabilidad? O sea, ser un cabezón es que ella toma una decisión y a ti no te diga nada. La tomó y pues ya lo hice y no. Es como cuando tu hijo hace destrozos en la escuela y tú nomás vas a pagar. No puede ser así. No, así no son las cosas, ¿no? El problema ese es uno de los problemas del hombre, en este punto, del hombre. ¿Sabes cuál es el problema del hombre? Que le da miedo ejercer autoridad. Le da miedo. Entonces, por no tener problemas, ¿qué hace? Pues deja que su esposa haga lo que quiera, porque no quiere tener problemas. Pero no es así. ¿Por qué? Porque en cierto punto eso va a hacer que tu matrimonio y tu familia se vayan al desastre, porque la cabeza del hogar, ¿a quién se le dio Dios? Al hombre. Bueno, explíqueme, pastor, ¿qué es ser cabeza del hogar? Bueno, te voy a explicar rápidamente. No es que tú siempre tengas la razón, Eso no es ser cabeza del hogar, no es que tú siempre tienes la razón, sino significa que tú eres el representante de esa familia. Cuando Dios llame a cuentas a tu familia, ¿a quién primero le va a preguntar? A ti. Y muchos, yo siento que en ese momento, en ese día delante de Cristo, van a ser como Adán. La mujer que me diste. Y Dios te va a responder, tú la elegiste.
Tú la elegiste. Creo que sí, ¿verdad? Tú la elegiste o te pusieron una pistola. Y ahora te casas con esta, porque si no... No, yo siento que la pistola muchos o algunos se la pusieron ellos mismos. ¿Ah? Adelantando cosas, pues se pusieron la pistola ellos mismos. Pero el punto que voy a decir es, hermanos, no todos los hombres son iguales, pero hay hombres que les falta carácter, en el sentido de que carácter les falta saber cuál es su posición, a qué Dios los ha llamado. Dios no te voy a decir, Dios no te ha llamado a ser un mantenido, en el sentido de que pues, saber dónde la logras. No, así no es. Quítate ese pensamiento como hombre, quítatelo. Tú como hombre, una de las cosas que Dios le dio al hombre cuando estaba en el huerto es que trabajo. Y lastimosamente hoy los hombres que quieren no trabajar, ¿verdad? No, es que el trabajo es un pecado, pastor. No. Si tienes un trabajo, tienes una bendición de Dios. Pero lastimosamente hoy los hombres de hoy no quieren trabajar. O quieren trabajos fáciles, donde trabajes poco y ganes mucho. Ese es el sueño de mi vida. Que yo nomás trabaje 3 horas y gane como si trabajara 10. Puedes tal vez lograrlo, pero para eso requieres mucha preparación. Y vamos a otro problema, ¿verdad? A otro problema. No se quieren preparar. Piensan que porque terminaron la primaria ya, van a ser el dueño de no sé qué. Y ese es el pensamiento de que muchos hombres, y me refiero ahorita a los hombres porque esa es la parte que les corresponde y que nos corresponde. ¿Cuál? Tener que ver por esa parte del futuro, no solamente tuyo, sino de tu familia. De tu familia. O sea, hermanos, de amor no se vive, ni de besos ni abrazos, no se va a vivir de eso. Ve tu realidad. Entonces, hay muchos hombres que se la viven escondiéndose. Se date cuenta, hay hombres así. Es triste decirlo, pero hay hombres que esperan que su mamá les arregle todo. Se hacen algo malo y esperan que mamá saque la cara y tienen 20, 23, 25 años y esperan que mamá les arregle el asunto. O sea, no puede ser así. ¿Cuándo te vas a hacer hombre? ¿Cuándo vas a adquirir esa responsabilidad? ¿Cuándo? ¿Te das cuenta cómo como hombres tenemos esa parte de ser como cobardones? De que pues, ahí viene la autoridad y como que no, mejor decide tú. No, mejor hazlo tú. No, oye, los niños, no, llévalos tú. ¿Cuándo vas a ser la cabeza de tu hogar? ¿Cuándo? ¿O ya tengas 60 años? Esa es la parte que como hombres tenemos, hermanos. Y fíjate, al revés es con las mujeres. Las mujeres quieren mandar. Esa es su naturaleza. Quieren mandar. Y si tú las dejas, varón, ahí me cuentas cómo te va. Ahí me cuentas. Pero en serio, o sea, las mujeres quieren mandar. Esa es su naturaleza. Quieren usurpar ese lugar de autoridad. Y el hombre no lo quiere. El hombre dice, ay no, pues no, yo no quiero problemas. Decide tú. Manda tú. Y por eso hoy hay hogares que es lo que se les llama matriarcado. ¿Sí sabes qué es eso? El matriarcado. Que es la mujer en la familia, o la mamá, la abuelita, la que decide. ¿Verdad? Ay, y esas familias, hermanos, son terribles porque es como que casi es el 12 de diciembre en esa casa. Si la abuelita dice que no, pues nadie se mueve porque la abuelita dice que no. Ese es matriarcado. ¿Pero qué pasó allí? ¿Y cómo ves al abuelito? ¿Dónde está el abuelito? ¿En el rincón? Está ahí.
Y nadie lo toma en cuenta. Nadie le pregunta, oye, ¿no quieres una fiesta? No, no es lo que decida él, es lo que decida ella. ¿Te das cuenta? Pero eso fue culpa de él. Y no es que seas Pancho Villa, no. Pero tienes que entender el lugar que Dios te dio. El lugar que Dios te dio, Eso es lo que vamos a ver hoy. Dios le dio ese lugar a Saúl. Y se lo confirmó. Pero tristemente, después lo vamos a ver que Saúl lo despreció. Entonces vamos a leer, primer libro de Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, las cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando cada uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te darán los 2 panes, lo que tomares de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Ok, vamos a leer ahí, vamos a estudiar todo el capítulo, pero voy a leer hasta ahí. Una de las cosas, hermanos, que pasa cuando Dios nos llama es que no tenemos mucha confianza, ¿verdad? Cuando Dios te llama, o sea, ¿quién nació sabiendo ser padre? O sabiendo ser esposo. Y yo creo que cuando eso pasa, pues te preguntas si vas a ser un buen padre o vas a ser una buena mamá. No lo sabes, o sea, tal vez vas a ser muy gruñona, o muy pegona, o muy pegón, o muy enojón, o muy consentidor. No lo sabes, ¿no? No lo sabes. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es ya vivirlo, ¿verdad? Y no tienes mucha confianza en eso. O sea, tú dices, bueno, es que le tengo miedo al matrimonio no por el compromiso, sino si no sé si voy a ser un buen esposo. No lo sé. Tal vez me falta aprender muchas cosas. Y es verdad. Nadie, no hay manuales para eso. Pero hay cosas, hermanos, que tenemos que entender que Dios nos llama para capacitarnos. O sea, cuando Dios te llama a un ministerio, Dios te llama a un servicio, no te llama porque seas el mejor. No, o sea, no eres el mejor y por eso Dios te llamó a ese servicio. No, Dios te llamó para ahí capacitarte más. O sea, Dios te va a ir enseñando en el proceso, si te dejas enseñar. Eso es obvio. ¿Okay? Entonces, Dios sabe los pensamientos que vienen a nuestros corazones. Dios también se va a ir encargando de eso, hermanos. Se va a ir encargando de que nuestra confianza se desarrolle, que nuestra fe en Él vaya madurando. Dios se va a encargar de eso. Samuel lo había invitado a comer a Saúl, recordamos la clase pasada. Le había sentado en un lugar de privilegio, le había dado una parte escogida de la comida, dándole a entender el privilegio que él tendría y del llamado de Dios. Ahora, Samuel le va a decir a Saúl lo que va a ocurrir como confirmación de lo que está diciendo. Se lo va a decir. Hermanos, nunca ha habido rey en Israel. Nunca. O sea, para Saúl era algo nuevo. O sea, a ver, me dices que voy a ser rey, pero nunca hemos tenido rey. O sea, está como que dudarse si va a pasar o no. O sea, es correcta la duda de Saúl. Nunca ha habido rey. Entonces, pues bueno, me dice Samuel que yo voy a ser rey, pero no han habido rey. Yo no sé si voy a ser rey. Bueno, Dios te va a confirmar que va a haber un rey. Entonces retomamos la historia donde Dios le va a dar 3 señales a Saúl de su llamado. Entonces voy a leer un poquito el contexto. Primer libro de Samuel 9:26. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel.
Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre mi pueblo Israel? El proceso de hacer rey a Saúl implicaba 2 pasos. Número 1, la ceremonia privada, que aquí se relata que es lo ungen, y la ceremonia pública, que es cuando todo el pueblo dice: viva el rey. ¿Ok? Entonces son 2 pasos, primeramente la ceremonia privada, que es cuando lo ungen; la ceremonia pública, cuando el pueblo lo reconoce. Samuel le da primero la palabra de Dios, diciéndole que lo que a continuación va a pasar en su vida es la voluntad de Dios. Es decir, no es una casualidad lo que te va a pasar después. No es que él sea más valiente que todos o que él sea más guapo que todos. No, es la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que cuando Dios te ha salvado, cuando Dios te llama a un ministerio, no es porque seas el mejor de todos. No, hay gente mejor que tú. Hay gente más preparada. Hay gente con mejor conocimiento, con más habilidad. Hay gente mejor. Entonces, cuando Dios nos llama es porque tiene esa misericordia con nosotros. Entonces, cuando un rey israelita ascendía al trono, no era solo coronado, sino ungido. La coronación, hermanos, era el acto político. Es como cuando le ponen la banda al presidente, ¿no? Esa es como la coronación. Pero el ungimiento era el acto religioso. Quiero que entiendan esto, hermanos. Benito Juárez separó lo que era el Estado y la religión. O sea, la iglesia, antes las cosas iban unidas. Cuando llegó Benito Juárez, entonces se separó. Y hermanos, eso fue un error. A lo que voy es esto. O sea, obviamente él lo hizo porque la iglesia católica abusaba y robaba a los indios, o sea, les robaba sus tierras, sus casas. Como ellos no sabían español, como ellos no tenían mucha educación, entonces ellos abusaban de ellos. Los católicos abusaban de ellos, les robaban, les quitaban sus animales, sus tierras, sus casas, sus mujeres, les robaban todo. Entonces Benito Juárez, como era oaxaqueño, pues él vio ese abuso y dijo: no, ¿sabes qué? Se separa. Pero fíjate, en la idea de Dios, esas 2 cosas van juntas. O sea, es verdad que el gobierno y la religión, o en este caso la iglesia, van juntas. Pero, obviamente la armonía se logra cuando la palabra está en medio. O sea, lo que hizo Benito Juárez fue para quitar la opresión, pero no es algo cuerdo. No es algo que esté bien, hermanos, que una cosa sea el gobierno y otra cosa sea la iglesia. No, esas 2 cosas van juntas y aquí lo vemos. O sea, la coronación es el acto civil, gobierno. El ungimiento es lo religioso. O sea, las 2 cosas van juntas. O sea, tú como padre, como autoridad, debes encargarte de esas 2 cosas. O sea, ser cabeza es el gobierno de tu familia. Pero también implica que la parte religiosa de tu familia. Tú tienes que enseñarles. Tú tienes que ver que en tu casa se ve a Dios. O sea, entonces pregúntate eso. ¿En tu casa se ve Dios? O sea, ¿se estudia la Biblia? No estoy diciendo, o sea, no te voy a preguntar cuánto tiempo. Porque hay mucha gente que puede estudiar 2 horas y son 2 horas perdidas. No te voy a preguntar qué tiempo. Te voy a preguntar, ¿está Dios en medio de tu familia? ¿Te estás encargando de eso? Si no, vas a cosechar los resultados. El rey era ungido por un sacerdote o un profeta. Era derramado sobre su cabeza del rey aceite para simbolizar la presencia de Dios sobre él. Aquí la palabra ungido del hebreo significa frotar con aceite, hermano. Significa consagrar. Lo consagraban a Dios. Consagrar algo es como que lo apartas y dices: esto nada más va a ser para... No sé, o sea, tú apartas una botella, ¿no? Y dices: este fabuloso, o este cloro, o esta sosa va a ser exclusivamente para ese baño. Y ya lo consagraste. Eso significa consagrar. Que lo apartas para algo. O sea, de todo el pueblo, hermanos, había uno que Dios lo había llamado a hacer un trabajo especial. ¿Cuál? Ser rey. Porque no podía haber 10 reyes. Nada más podía haber uno.
Eso significa consagrar. Entonces, no, Samuel al besarlo, dice que después lo besó, le está diciendo que él es superior. Es una señal de sujeción. Le está diciendo, tú eres el rey y yo soy tu subordinado. Ahora, veremos 3 señales donde Dios lo confirma. Señal número 1. Primer libro de Samuel 10:2. Ahí vamos a ver la señal. Primero dice que en el sepulcro de Raquel va a encontrarse con unos hombres que le van a decir que las asnas que él fue a buscar ya han sido encontradas y que ahora su padre está afligido por él. ¿Qué simboliza esta señal? Que Dios suplirá sus necesidades materiales. Esa es la primera incógnita que viene cuando Dios te llama a algo. ¿Qué va a hacer de mí? Esa es la primera señal. O sea, como que Dios te dice, tú vas a trabajar para mí ahora. Vas a dejar lo que estás haciendo y vas a trabajar para mí. Entonces tú dices, sí, Señor, pero ¿de qué voy a vivir? Y eso es normal. Eso es normal. O sea, nos preocupamos pues, de dónde vamos a generar, ¿no? Algo para tan siquiera para comprarme zapatos, ¿no? Y hermanos, en el llamado de Dios, Dios te va a decir que Él se va a encargar de ti. Pero para eso debes tener fe. ¿Qué es la fe, hermanos? No es creer en algo místico, es creer en lo que Dios te dice. ¿Qué dijo Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? ¿Que te la vivas aquí? Aquí metido, ¿no? ¿Tú piensas que es venir a la iglesia? ¿Buscar el reino de Dios? No. Buscar el reino de Dios será que tú tengas un blog en internet donde publicas pensamientos y versos cristianos. ¿Eso será buscar el reino de Dios? ¿No? Ni tampoco es tu frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿eh? Tampoco es eso es el buscar el reino de Dios. Eso ni bíblico es. Porque si así fuera, ayúdate que yo te ayudaré, pregúntale a Jonás. ¿Qué dijo Jonás cuando había la tempestad? Échenme al mar y se va a aquietar. Y lo echaron al mar. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Se ayudó mismo Jonás? No, se echó al mar y en el mar él no iba a sobrevivir. Estaban a mar abierto. ¿Te das cuenta? O sea, aquí no es eso, no es tu pensamiento, no es tu rollo así. Si tú sabes que Dios te va a sostener, debes tener fe en eso. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que me echo a la hamaca y que Dios me envíe cuervos para que me alimenten? No, tampoco, no. Pero lo que sí está diciendo es que debes tener un tiempo para Dios. Debes tener un tiempo para Dios. La vida no es solamente trabajo y dinero. Hasta los mismos pensamientos judíos lo dicen. La palabra que utilizan los judíos para eso es martaja. ¿Sabes qué es la martaja? Para ellos es cuando tú tienes algo con la bendición de Dios. Siempre ellos los judíos reciben dinero, dicen, Señor, ayuda a que este dinero que yo tengo pueda hacerlo rendir en tu nombre. Esa es martaja. Por eso a muchos no les rinde. O sea, tú puedes tener 1,000 pesos y hacerlos rendir bien, pero ¿sabes por qué muchas veces no les rinde? Porque no buscan a Dios, confían en sí mismos. Tú debes tener un tiempo para Dios en tu vida. Debes tenerlo. Si no lo tienes, estás mal. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles son las cosas? ¿Qué son las cosas? Pues tu hamburguesa que tanto te gusta, Dios te la puede dar. Tus taquitos al pastor y de guisado y de canasta y árabes y suizos, esos que te gustan tanto que te comes 10 órdenes, ¿Dios te las puede dar? Es algo tan simple, pues claro que sí. Claro que sí. ¿Dios sabe que necesitas bañarte? ¿Sí sabe Dios que necesitas bañarte o no? Pues claro que sí.
¿Sabe Dios que requieres dónde dormir? ¿Sí lo sabe Dios? ¿Sí sabes que tu computadora requiere luz eléctrica? ¿Lo sabes? ¿Crees que Dios no lo sabe? ¿Que sin eso no puedes trabajar? Claro que sí. Claro que sí. Dios lo sabe y te lo da. El problema es que pensamos que eso es lo más importante. Y Saúl debía entender que no es así, que en el llamado, hermanos, en el llamado debes entender que Dios te va a dar lo que necesitas. Dios te va a dar lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Una pantalla de 80 pulgadas? No, eso no lo requieres para vivir. Ay, pastor, yo requiero un P30. Pero el Pro, pastor, para que vean que yo soy hijo del rey. Eso no lo necesitas para vivir. No lo necesitas. ¿Qué sí necesitas? Una casa, ¿verdad? Sí necesito una casa, ¿verdad? Y si te da Dios una casita que nada más tiene una recámara y un bañito y ya, pues dale gracias a Dios que lo tienes, porque hay gente que vive en la calle. Te va a dar lo que necesitas, no lo que tú quieras para sentirte grande, lo que necesitas. ¿Qué si Dios te da un carrito de esos de los que todavía resuena toda la banda? ¿Sí has escuchado esos carritos que los pones y así? ¿Qué si Dios te da un carrito de esos? Pues que te lleve, ¿no? Pues que te lleve y gracias a Dios. ¿Te puede dar más Dios? Sí puede. Pero todo eso va a hacer con el tiempo que tu fe madure. Que tu fe madure. ¿Cómo es? Que cosas son cosas. Las cosas son cosas. ¿Qué es lo más importante? Dios. Las cosas son cosas. Tú no eres más porque tengas algo más caro. No. Mientras no entiendas eso, Dios no te va a dar más. ¿Por qué? Porque te me pierdes, te me vuelas, te subes a un ladrillo y te mareas. Las cosas son cosas. Entiéndelo. Tú no eres más porque tengas más. Tú vales por lo que Dios ha hecho por ti. Tú vales la sangre de Cristo. Tú vales el amor de Dios. Eso es lo que vales. No vales por lo que tienes. Entonces, ¿Dios te puede dar más? Sí lo puede hacer. El problema es que sabe Dios que si te da más, tú te pierdes. Por eso Dios no te da más. Hasta que entiendas eso. Dice aquí que fue y le salió en Celsa. Dice ahí. En el territorio de Benjamín dice en Celsa. La palabra Celsa significa sombra clara. Es interesante ver esto como algo que Dios le está diciendo. Yo cuidaré de ti. Mira, vamos a ver un pasaje. Jeremías 1:4. ¿Qué debemos hacer cuando pierdes el trabajo? Obviamente te vas a preocupar, ¿verdad? Sí, obviamente que sí, porque a lo mejor tienes mensualidades en la tarjeta, a lo mejor no terminas de pagar tu coche, ya se viene la mensualidad, o tu hijo va a salir ya este semestre, ¿verdad? O este año ya va a salir y pues tienes que comprar zapatos para que tu hijo o tu hija pues salgan más o menos vestido y pues, no hay con qué, ¿verdad? ¿Sabes qué debes hacer allí? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Decirle, Señor, tú sabes que yo necesito. Y yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo no lo sé. Porque yo no soy Dios, pero tú eres mi Dios. Y yo sé que tú cuidarás de mí. Y tienes que buscar a Dios. Busca a Dios. Porque mira, si no haces eso, aunque busques trabajo, no lo vas a encontrar. Porque Dios es el que dice, Apocalipsis, Dios es el que abre una puerta, ¿y qué? Y nadie la cierra. Y el que cierra una puerta, y nadie la abre. ¿Viste cómo nos falta entender esas partes? O sea,
Dios es el que mueve las cosas, hermanos. Dios es el que mueve las cosas para que tú tengas algo. Dios es el que mueve las cosas. Y hasta que entendamos eso, vamos a entender el llamado que Dios nos ha dado. O sea, hermanos, ¿tú no piensas que hay hombres que cuando se van a casar se preocupan por si les va a alcanzar? Porque ya no nada más es él, es su esposa también. Y cuando venga un hijo, pues es un gasto más. Y pues obviamente nos preocupamos que hacemos números. A ver, gano tanto, voy a gastar tanto. Pero hay algo que debes incluir en esa ecuación. ¿Cuál? La mano de Dios. Y eso es algo que siempre se nos olvida. Esa es la ecuación o la variable más importante de una ecuación. ¿Cuál? La voluntad de Dios, la soberanía de Dios, el cuidado de Dios. Pero lastimosamente eso no está en la ecuación que hacemos. Siempre vemos por nosotros lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo sueño. ¿Y dónde está Dios en eso que tú sueñas? En eso que tú quieres, ¿dónde está Dios? Déjame decirte, si no está Dios vas a fracasar. Jeremías 1:4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, aquí está hablando Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Le faltaba confianza, Jeremías, le faltaba confianza. ¿Y Dios lo sabía? Lo sabía. Dios sabe que pues, a lo mejor tú eres un hombre que pues, tiene miedo. Dios lo sabe y es válido. Lo que no es válido es que por ese miedo te apartes de Dios. Eso no es válido. Lo que sí es válido es que tengas miedo. Sí. Le tememos a lo desconocido. Sí, si algo que nunca has vivido, pues le tienes miedo. Pero no olvides, o sea, lo que más te debe preocupar, ¿qué es lo que más te debe preocupar? Que Dios esté contigo. Eso es lo que más te debe preocupar. O sea, ¿Dios está conmigo? O sea, si tú vas a ir a ese lugar, ¿Dios va contigo o no va contigo? Si no va contigo, mejor ni vayas. La verdad. Eso es lo que más te debe preocupar. ¿Dios va conmigo? ¿Dios está de acuerdo con esto que voy a hacer? Si no está de acuerdo, pues en balde el vago. Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Y fíjate lo que le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Si tienes eso, adelante. Adelante. O sea, si vas a tomar una decisión que está la voluntad de Dios allí, ¿qué te va a decir Dios? No temas, yo voy a estar contigo. Lo hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Pero si Dios no está contigo, ¿qué? Vas a fracasar. Vas a fracasar. Seguimos ahí, segunda señal, primer libro de Samuel 10:3, regresamos ahí. Póngale un separador o póngale su dedo o algo así, en la Biblia dice, y luego de allí seguirás más adelante y llegarás a la encina de Tabor y te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando cada uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes los que tomarás de mano de ellos. Aquí vemos otra señal, y es que se encontraría con 3 hombres que compartirían con él su alimento. Esto lógicamente supliría su necesidad física, su hambre, pero a la vez le daría evidencia. ¿De qué? De que otros estarían dispuestos a compartir con él. Dios le estaba confirmando aquí que él pondría en su mano el cuidado del pueblo y el pueblo a cambio compartiría con él. Eclesiastés 4:9 dice así: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, en uno levantará su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.
Una de las cosas que yo he analizado es decir, cuando tú vives solo, una de las cosas a las que tienes que enfrentar es que vas a llegar a tu casa y pues tú mismo te tienes que preparar algo. Tú dices, no, pastor, pues me preparo Maruchan. Bueno, sí, pero no siempre vas a querer Maruchan, ¿no? O sea, como que a veces se antoja una carnita con sus nopalitos y sus frijolitos, ¿verdad? Y sus tortillas así calientes. O luego se antoja un caldito de pollo, ¿verdad? Pero cuando vives solo, te lo tienes que hacer tú. Y eso es difícil. Pero cuando eres casado y tratas bien a tu esposa, cuando llegas a tu casa, ¿a qué huele? A comida. Y tú llegas con mucha hambre y dices, híjole, ahora sí la grande se come a la chica. Y dices, ah. Y llegas a tu casa y llegas a su esposa, ¿qué hay de comer? Y dices, hay unos chilaquilitos, ay, vénganos tu reino, vamos. Pero fíjate, solo traes hambre, llegas a tu casa, no hay que comer, tú tienes hambre y tienes que hacerte. Al punto que voy es hermanos. Tiene sus pros y sus contras. Pero Saúl era un hombre adinerado, pero no tenía esa parte que Dios le daría. ¿Cuál? Compañeros que compartirían con él. Cuando tú te casas, no te da una esclava, te da una compañera que va a ir contigo en ese camino. Y te va a dar, o sea, tú vas a compartir con ella y ella va a compartir contigo cosas. Y te vas a dar cuenta que es una bendición eso. O sea, te digo, tiene sus pros y sus contras. Es lo mismo que iba a pasar con Saúl. Saúl tendría compañeros ahí que compartirían con él. Y Dios le está diciendo eso. Señal número 3, primer libro de Samuel 10:5. Después llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Aquí viene la tercera señal. Hay una diferencia entre lugar de culto y lugar alto, hermanos. Lugar alto era un centro religioso en los poblados locales, en las ciudades. Recuerden que en este caso había lo que estaba el tabernáculo, pero había ciudades más alejadas. Entonces, en esas ciudades más alejadas había lugares altos donde se adoraba a Dios. Pero obviamente para hacer sacrificios de paz, holocaustos, todas esas cosas se tenía que ir al tabernáculo, porque ahí era donde estaba el altar. ¿Ok? Entonces, el lugar alto podía estar en el lugar al aire libre, pero a menudo era una instalación interior construida para alojar el mobiliario sagrado. Entonces, ¿qué le da a entender Dios con esta señal? Le da a entender que también Dios lo estaba ungiendo para hablar su palabra. Dos cosas muy importantes de ser rey. Una, gobernar, eso es algo obvio. Y número 2, hablar su palabra. Eso tienes que entenderlo. Si tú tienes autoridad dentro de la iglesia, ya sea como el pastor, como el coordinador, ya sea que a lo mejor tú eres la autoridad de tu hogar, eres la autoridad de tus hijos, tienes dos cosas que hacer. Una, gobernar, sí. O sea, tú tienes que decir, esto no se hace, esto sí, poner límites, disciplinas, toda esa parte. Y número 2, hablar la palabra. Tienes que enseñar la palabra. Por eso le dice, y fíjate, esto es importante, hermanos. La manera de reinar a Israel no sería a través de la venganza, ni a través de la amenaza, como muchos hacen. Esa no es la manera. Vamos a ver un pasaje, Mateo 20:20. Mateo 20:20. Entonces, a ver, si tú eres la cabeza del hogar, ¿quién te respalda a ti? Dios. Dios te respalda. Y cuando tú actúas de acuerdo a los principios de Dios, aunque te digan que tú eres el ogro de la película y que eres Shrek, y que tú eres
el más malo y tú eres inconsciente, nunca entiendes y todas esas cosas, si tú estás actuando de acuerdo a los principios, Dios te respalda. Dios te respalda. Aunque te diga la gente que, pues ¿sabes por qué? Porque eso no es por consenso. Entiéndelo bien. O sea, muchos dicen, ay, pues todos mienten. Sí, pero no es por consenso. O sea, el que todos mientan no hace que la mentira sea buena. No, ¿por qué te unes en unión libre? No, pues todos lo hacen. Aquí lo bueno, la moral no se hace por consenso. La moral la rige Dios. Y porque los demás digan que es bueno no quiere decir que lo sea. ¿Qué dice Dios de eso? Entonces lo mismo. O sea, hay muchos de que, no, tú eres el papá, la mamá más mala. Pues aquí no es por consenso. Aquí es por lo que Dios dice. Y si tú estás actuando con los principios de Dios, Dios te respalda. Dios te respalda. O sea, ¿qué quiere decir que Dios me respalda? Que tú vas a permanecer. Aunque te digan, no te vas a quedar solo un día. Si estás actuando bajo los principios de Dios, tú vas a permanecer. Porque el que se aparta de Jehová, ¿qué dice el Salmo 73? El que se aparta de Jehová, ¿qué? Perecerá. Entonces, ¿quién va a permanecer? El que está en los principios de Dios. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos posándose ante él, pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, que mi hijo sea dueño de la Atlántida y mi otro hijo sea dueño de América. ¿Ah? Entonces Jesús respondió y le dijo, no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso con que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron? Porque también querían un huesito. ¿Ese es el mundo o no? Ah, ahí está mi compadre en el poder. Ahorita le voy a pedir que pues tan siquiera que me haga jefe de manzana. Pues no, ¿para qué? Pues ahí está, me dicen que yo haga una construcción, me cuesta 1,000, meto facturas de 3,000. Entonces Jesús, llamándolos a todos, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿verdad? Y los que son grandes ejercen sobre ellas a potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, ¿qué tiene que hacerse? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, será vuestro siervo. Siempre el pensamiento humano es mandar, ser respetado. Nadie se meta conmigo, porque yo tengo contactos. Ese es como que el pensamiento del mundo. Sin embargo, Jesucristo en este punto con Saúl, Dios le mostraba que no era de esa manera, sino era a través de su palabra. Y esto fue de siempre, hermanos. Siempre ha sido así, de que a través de su palabra, pero tristemente Saúl no lo entendió. Y muchos hoy no lo han entendido. No lo han entendido. ¿Cómo vas a gobernar tu hogar? A través de la palabra de Dios. O sea, muchas veces dices, es que yo quiero que se someta a ella, y a golpes, ¿no? La agarras de pera de boxeo. Sí, pa. ¿No? O muchas veces el hombre, ¿no? También, ¿cómo se llama? No me obedeció, entonces ahora no te doy gasto. Y quieren ejercer autoridad con amenazas. O sea, como que, no te doy gasto y a ver cómo le haces. Y se sienten hombres así porque piensan que no, pues si no le doy gasto, ¿cómo come? No, hombre, yo la tengo, mira, bien agarrada. Y no se da cuenta que no es así. Entonces, ¿cómo se ejerce la autoridad, hermanos? Tienes que entender que Dios te tiene que respaldar. ¿Cómo te va a respaldar Dios? Cuando la palabra está de tu lado.
Aquí la palabra enseñorear significa subyugar, enseñorearse contra la voluntad de Él. O sea, de que no, es que yo quiero que me compres esto. Y tú lo vas a decir, mira, no puedo. Ay, nunca me compras nada. Nunca, ya sabes, ahí salen los nunca, pero bueno. No, nunca me haces nada, nunca quieres comprarme. Bueno. Tú le vas a decir, mira, ahorita estamos en una situación así. Y la palabra de Dios dice que debemos ser como las hormigas, ¿verdad? ¿Cómo? Que en el verano, ahorita estoy ahorrando, porque ya se viene la salida de nuestro hijo. Y ni modo que me endeude. ¿Qué quieres? ¿Que nos endeudemos? ¿O que yo sea previsor? Y como la palabra te respalda, ¿qué va a pasar? Dios te respalda. A la diferencia de que no, nunca me quieres comprar, pues sí, te gusta. Y si no, pues te puedes ir. Ella se va a someter porque, pues sabe que eres de armas tomar, pero que te respete o eso. Entonces, ¿te das cuenta cómo es la autoridad? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo quiere ejercer la autoridad? Con amenazas. Pero Dios dice que el que quiera ser el primero tiene que ser el siervo. ¿Qué quiere decir? Que tú estás para servir a Dios, y en ese servir a Dios, Dios te respalda. O sea, es algo muy distinto, hermano. Y Saúl no lo entendió. ¿Sabes quién sí lo entendió? David. David sí lo entendió, pero Saúl no. Saúl empezó a matar gente. ¿Te das cuenta? ¿Por qué hay gente que mata gente así como que, no, pues me cae gordo ese, pues mátalo? Porque piensa que la autoridad es hacerse como, me tienen que respetar. Seguimos adelante. Primero de Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él y fue mudado. Aquí la palabra mudado significa volverse hacia, retornar, voltear, cambiar. En ese momento cuando Saúl empezó a profetizar, lo que se cree aquí que pasó con Saúl fue que empezó como a hablar en lenguas. Entonces dice que él fue cambiado. Fue cambiado. Ahora, la pregunta que viene aquí es esto. ¿Por qué tantas señales para Saúl? Porque era un hombre que, a pesar de muchas cualidades humanas, era un hombre débil en la fe. Te voy a decir, por eso te lo vuelvo a repetir, tendrás muchas cualidades físicas y a lo mejor como humano tienes muchos talentos, pero eso no es suficiente. Si no tienes fe en Dios, no sirves. Hermanos, las apariencias pueden engañar. Puede haber hombres y mujeres que no pueden ser, se pueden ver muy firmes y muy espirituales, pero en realidad su fe es muy débil. Muy, muy débil. Y créeme, hermano, yo lo he visto. Como hay personas que yo dentro de mí he dicho, no, esta persona está muy firme en Dios, y le viene una prueba y te das cuenta que no. Seguimos adelante. Primero de Samuel 10:8. Le está diciendo lo que va a acontecer después. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el pueblo, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Porque por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. Encontrarse con profetas, hermanos, era muy común dentro de Israel, era muy común. Pero aquí algo pasó, y es que Saúl también empezó a profetizar cuando nunca lo había hecho.
Por eso se dijo Saúl entre los profetas. Hermanos, cuando Dios te llama, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. O sea, la vida como la conocías va a cambiar. Tiene otro giro, tiene otra perspectiva. Y muchos se preguntan, ay, ¿ella cantando? ¿Ella tocando? ¿Ella enseñando a niños? ¡Ah! Yo no le veía madera para eso. ¿Y ahora está haciendo eso? Cuando Dios te llama, tu vida da un giro. Ay, esa hermana acomodando gente. Ay, no. No, a lo mejor nada más venías tú y de pronto viene tu hijo y te ve ahí sirviendo y dicen, ¿mi mamá haciendo eso? Porque cuando Dios te llama, tu vida da un giro. Algo pasa, pero así es. Sigue diciendo versículo 13. Dice ahí, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Se dice que el lugar alto era un lugar así como desierto donde se sentaban a meditar. Y efectivamente, Saúl llegó allí y empezó a meditar que todo lo que le dijeron había acontecido. Seguimos ahí. Un tío de Saúl le dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué te dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró que las asnas habían sido halladas, pero no le declaró, dice, más del asunto del reino, no le dijo nada. Específicamente, Samuel no habló de eso, del reino. Sin embargo, Saúl había entendido ya las señales que Dios le había dado para confirmarlo de que él efectivamente era el rey. Hermanos, aquí podemos ver un avance de Saúl. ¿Qué? Prudencia. Prudencia. Y eso es algo muy importante, hermanos. Si los que han jugado póker, a lo mejor no todos, pero los que han jugado póker, una de las claves para ganar en el póker es que no descubras todas tus cartas. O sea, tal vez tú tienes un buen juego con respecto a las cartas que están ahí. Pero lo más importante es que no descubras en el ceño en tu cara que vas a ganar. Entonces hay varias estrategias para eso. A lo que voy es esto, hermanos. No siempre es bueno descubrir todo. Debes de ser prudente. Y que Dios te exalte. Que no te exalte tu boca, que Dios te exalte a ti. Eso fue lo que hizo Saúl. No reveló el asunto del cual había sido, sin embargo, lo demás aún lo reflexionaba, pero él sabía que él sería el rey. Vámonos por la parte final, vamos terminando. Primer libro de Samuel 10:17. Vamos terminando. Entonces, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Otra vez, Mizpa, ¿verdad? Era un lugar elevado. Ahí en Mizpa fue donde vivía Jefté. Ahí en Mizpa fue donde Dios confirmó a Samuel. Y ahí en Mizpa es donde Dios les daría rey. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo os saqué de la tierra de Egipto y os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciéndose Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. O sea, se acercaron así los jefes de las tribus. Bueno, entonces empezaron a echar suertes. No es que se echaron solo águila, no. Las suertes aquí era como, tenían un saco y tenían varias piedritas. A veces piedras negras y piedras blancas. En este caso, Samuel, que era el sacerdote, también hacía la suerte. Pero Samuel ya sabía hacia dónde se dirigía todo, ¿o no? Ya lo sabía. Él sabía que quién era el rey, Saúl. Pero para que viera el pueblo que no era una elección de él. O
sea, no era de que, pues va a ser fulano. Ah, no, pues Samuel, ¿por qué él? No. Para que vieran que era Dios quien lo iba a elegir. Pero él ya sabía quién. Entonces dice, primero, Benjamín. Luego hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero dice ahí, no fue hallado. Proverbios 16:33, te lo voy a leer. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Palabra de Dios para todos. La gente echa suertes para tomar decisiones, pero el resultado lo determina el Señor. Mira, aquí lo que está diciendo es esto. No quiere decir que tu vida sea así, pero luego tú tomas decisiones que no tienes el completo control de todo eso. O sea, tú tomas decisiones, pero ¿qué? Dios es el que determina el resultado. Tú puedes tomar una decisión de que yo voy a entrar a esa escuela y vas y pagas tu ficha, haces el examen. Parece como una suerte, ¿no? Una suerte, entre comillas. Una suerte, porque no sabes si vas a entrar o no. ¿Quién determina eso? Dios. Cuando tú vas al banco y haces una inversión, ¿quién determina si va a producir mucho o no? ¿El banco? Dios. Es como una suerte, pero no. Entendamos que eso no existe, hermanos. O sea, porque suerte es como casualidad. No. Para Dios no hay casualidades. Para Dios hay propósitos. Entonces, comprendemos que esto no fue suerte. Era una decisión ya tomada por Dios. De las 12 tribus, se toma Benjamín, luego a Matri y sale escogido Saúl. Pero Saúl sabía que él sería elegido y entonces se esconde. Como un hombre humilde, tímido y modesto y sin pretensiones, tiene que haber sabido, sin embargo, que lo señalado por Dios no se puede esquivar. Lo que Dios ordena se tiene que cumplir. Lo que Dios ordena se tiene que cumplir. Versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí a aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido en el bagaje. Ay, qué chismoso Dios. ¿No? Pues lo descubrió, se estaba escondiendo y lo descubrió Dios. No. Quiero que entiendas esto, hermanos. Quiero que entiendas esto. Aunque te escondas, el llamado de Dios es irrevocable. Aunque te escondas. Si hay esconderse, puedes poner muchas excusas. Hermanos, yo te voy a decir aquí algo. Antes de que esta misión estuviese aquí, hace tiempo, al pastor José Juan, Dios le dijo, quiero que haya una misión aquí. Y diciéndolo así, el pastor al principio se escondió y no quiso. Entonces la misión fue puesta en otro lado. Pero la llamada es irrevocable, hermano. Otra vez se vino la oportunidad y Dios le volvió a decir al pastor, quiero que haya una misión aquí. ¿Y qué dijo ahora el pastor? Sí, ahora sí. Pero es que a veces somos como Saúl, hermano. Y digo somos porque a veces somos así. Sabemos que Dios nos está diciendo que es para que nosotros necesitamos estar allí. ¿Y qué hacemos? Ay, no, es que mi trabajo, soy muy joven. Ay, no, mi familia. Ay, es que yo no tengo dinero. Ay, es que yo no tengo tiempo. Te estás escondiendo. Y tal vez Dios lo deje pasar por un tiempo, pero te va a volver a decir. Pregúntale a Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? Se fue a Tarsis. ¿Y qué? Pasó todo lo que tenía que pasar. ¿Y qué le volvió a decir Dios? Ve a Nínive. ¿Te das cuenta? Aunque te escondas. Entonces, corriendo, lo trajeron allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? No hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey!
Quiere decir que Saúl le sacaba a todo el pueblo más o menos unos 30 centímetros de alto, que era más alto que todo el pueblo. Pero qué triste, hermanos, lo que dice Samuel. Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. O sea, se fijaron en lo externo. O sea, te digo, de verdad Saúl era un hombre con muchas cualidades, de verdad. O sea, Saúl tenía todo para ser el rey, de verdad, lo era. Pero como te digo, eso no es suficiente. No es suficiente. Porque al final las apariencias solamente engañan y al final termina siendo algo muy triste. Terminamos. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Samuel también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Es decir, empezaron a ver guardia personal para él. Y no la pidió Saúl. ¿Quién se la puso? Dios. ¿Te das cuenta? O sea, hay otra confirmación allí, y es que la misma gente, hermano, cuando Dios te llama y te pone, la misma gente te va a reconocer. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado. Cuando alguien nada más se pone por sí solo, habrá algunos que otro que sí lo reconozca, pero no tiene fuerza. Y también otra cosa, hermanos, alguien que va a ser bueno requiere un contrapeso. Hermanos, aunque no lo creas, los enemigos también son necesarios. Sí, hermano. ¿Quién quiere tener enemigos? Nadie. Pero hermanos, yo con el tiempo he ido entendiendo que eso es necesario. ¿Sabes por qué? Porque eso hace que confíes en Dios. Y date cuenta el versículo 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Dice, Marcel disimuló. Lenguaje actual. Pero un grupo de malvados dijo en son de burla. También existen ese tipo de personas, que no reconocen la autoridad, que pues él creció conmigo, yo no me voy a someter. En son de burla. ¿Y este es el que va a salvarnos? En son de burla. ¿Y este es el que va a salvarnos? Y como pensaban que Saúl no servía para rey, no le dieron ningún regalo. Y a pesar de ello, Saúl no dijo nada. Hermanos, también hay ese tipo de personas y son necesarias. O sea, no todos siempre te van a aceptar. También hay gente a la que no le caes. Es normal, Jesús tampoco le cayó a todos. Y Jesús nunca le hizo mal a nadie. Jesús jamás dijo algo malo de alguien, ¿no? Y aún así, lo odiaban. Samuel hace 3 cosas para cerrar el contrato. Número 1, explica el proceso. Número 2, guarda las cosas delante de Jehová. Y número 3, los envía a su casa. Israel tiene rey, pero no hay palacio real, ni ejército, ni ministros de gobierno. No hay nada. Eso vendrá después. Entonces, hermanos, Dios no solamente le había designado como rey, sino que le dio señales para verificar su llamamiento. Contaba con el apoyo de Samuel y ahora es rodeado de hombres capaces, altamente motivados y fieles. Quiero que entiendas esto, y con esto voy a ir terminando. Mientras vamos a buscar Deuteronomio 17 y con eso vamos a terminar. Deuteronomio 17, 14. Quiero que entiendas esto. ¿Qué tenía? El llamado. Dios lo confirmó. Tenía a Samuel y tenía hombres valerosos. Al final vamos a ver que todo eso, por su pecado, Saúl lo perdió. Dice la palabra que cuando Saúl desobedeció y Dios lo desechó, dice que Samuel y Saúl nunca más se vieron la cara de nuevo. Nunca más. Aquí Samuel lo besó y le dijo, Dios te ha ungido. Pero cuando él desobedeció,
la palabra se apartó de él. Hermano, o sea, entiende eso. Muchos dicen, ay, es que ya no nos hablamos o ese tipo de cosas. Y sí, eso no es tan bueno, pero, también te voy a decir algo. Tampoco es bueno tener conversación con alguien que no quiere obedecer a Dios. Samuel lo entendió. Dijo, como tú has desechado a Jehová, Dios también te ha desechado a ti. Dice que agarró Saúl y se agarró de su manto y se le rasgó. Y Samuel se volteó y le dijo, así como rasgaste mi manto, así ha rasgado Dios de ti el reino. Dice, y nunca más se volvieron a ver. Nunca más. Quiero que entiendas eso, hermano. No es cómo inicias, es cómo terminas. Puedes haber iniciado muy bien, pero no es cómo iniciaste, es cómo terminas. Deuteronomio 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Se cumplió eso? Sí. De entre tus hermanos, no puede ser un extranjero, tiene que ser israelita. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Esto es lo que dice. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Sabes quién hizo eso? Salomón. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres. Eso es para los reyes, Ni tomará para sí muchas mujeres. Hay tres cosas en las que tiene que librar cualquier cristiano. ¿Qué? El dinero, la dama y la fama. Son tres cosas que vienen. ¿Sabes por qué? Porque algo tiene la autoridad, pero cuando estás en autoridad, algo tienes. Serás muy feíto, pero atraes las moscas. Porque tienes autoridad. Tienes que cuidarte de eso. Tienes que cuidarte de eso. Por eso dice, no tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. ¿Quién cometió eso? Salomón. Ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. ¿Quién hizo eso? Salomón. Salomón hizo eso. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué debía hacer? Dedicarse a estudiar. Eso significa dedicarse a estudiar. O sea, si tú eres autoridad y no estudias, pues no sé qué estás haciendo. Tienes que estudiar, porque tu autoridad lo requiere. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Qué? Sí, tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. Ahí lo dice. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. O sea, para que no se sienta Terminator. Se sienta Juan Camaney. Que no, a mí nadie me diga nada. Tú estás aquí, yo estoy acá, entonces... ¿Qué va a evitar que te pase eso? ¿Qué va a evitar? Que te sientas más que tu esposa. ¿Qué va a evitar eso? La palabra. La palabra va a evitarlo. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y ¿quién? Y sus hijos en medio de Israel. Fíjate nada más lo que está diciendo Dios que debe hacer un rey. Por eso te lo leí. Lo que debe hacer, porque ya empezamos con los reyes. Y en base a eso tenemos que estudiar, hermanos,
¿Por qué las decisiones que tomaron? O sea, vamos a irnos saltando ahora, o sea, no vamos a ver si toda la vida de los reyes, vamos a ir viendo decisiones puntuales que ellos tomaron. No, la primera decisión de Saúl es, ¿cómo va a la guerra? ¿Nosotros también vamos a la guerra? Bueno, ya no así con ejército. Pero cada vez que vas a trabajar, casi vas a una guerra. ¿Por qué? Porque hay gente que sí te va a apoyar, pero hay gente que busca tu mal. O sea, es normal eso. Cuando vas a la escuela, parece que vas a una guerra. Porque vas con los que se dicen tus cuates y vas con los que se dicen que te quieren, pero te quieren hacer un mal. Parece que vas a una guerra. ¿Cómo vas a librar esa guerra? Primeramente, que Dios esté contigo. Entonces terminamos, hermanos. Tendrá una copia siempre contigo y la leerá todos los días de su vida, de manera que aprenda a temer al Señor, su Dios, al obedecer todas las palabras que están ahí. No todos compartían el mismo entusiasmo al aceptar a Saúl. Algunos dudaban que llenara los requisitos por el cargo, pues buscaban un líder más dinámico y más profundamente comprometido con la causa de ellos. Quizás nosotros mismos, hermanos, tengamos nuestras reservas al considerar su indecisión de marchar al frente y asumir el liderazgo. Pero debemos entender, hermanos, que a veces los enemigos son necesarios. Son necesarios. Vamos a orar, hermanos.